utiliza su poder para generar enfrentamiento, división y confrontación. Y esto ya empieza a ser preocupante e incluso peligroso, porque está haciendo llamamientos permanentes al enfrentamiento y a la confrontación social. Este es un populismo que no tiene ningún decoro, ninguna educación y ni un mínimo de cultura democrática, porque no sabe lo que significa y lo que es la democracia. Y por lo tanto, una presidenta así no puede seguir ni un minuto más al frente de una comunidad como esta. Y si el señor Feijóo no rectifica lo que está diciendo y lo que está haciendo a la señora Ayuso, volverá a demostrar, primero, que es cómplice de todo esto, y segundo, que ni manda ni decide absolutamente nada en el Partido Popular. Es que ya está bien de ayusadas en este país. Esto es lo que decía Patxi López sobre Ayuso, y si ustedes están en la misma onda que yo, habrán podido identificar cuarto y mitad de resentimiento y una pizca de machismo, todo ello bien amasado sobre el molde de la misoginia. Frases textuales: este es un populismo que no tiene ningún decoro, ninguna educación y ni un mínimo de cultura democrática porque no sabe. Esto lo ha dicho el que probablemente sea el siguiente que tire del carro del PSOE. Ha hablado de populismo él, cuyo partido se basa en eslóganes facilones para que entren bien profundo en la vena de los podemongers. Ha hablado de decoro él, cuyo partido ha pactado con los amantes del terror y demás mafiosos que quieren romper España. Ha dicho que no tiene un mínimo de educación él, que según dicen por ahí se pasó 10 años matriculado en primero de industriales sin sacarse ni una sola asignatura, hasta que luego ya pudo vivir de la política. Y ha hablado de no saber sobre la democracia él, que no condena y por lo tanto justifica a la chita callando que el otro día censurasen la libertad de expresión en el Congreso a una diputada de Vox. Señores, el combo completo. Aquí Patxi López, con una simple frase, ha resumido todo lo que es él proyectándolo sobre Ayuso. Toda una prueba de que ha deconstruido sus privilegios como hombre blanco y hetero. Y a este es al que quieren poner al frente. Ya está bien de ayusadas en este país, termina diciendo nuestro erudito de Baratillo. Y yo le respondo: váyase usted a tomar leche con cereales y póngase en Nesquik, que todavía no es lo suficientemente maduro para el colacao. Señores, qué gracia me hacen aquellos que intentan proyectar su indignación, pero que solo son capaces de lanzar un discurso mediocre cuya consecuencia más notable termina siendo la de revelar sus propias miserias intelectuales. Y esta gente, que no es capaz de sumar 2 más 2, vive de la política. Y no precisamente mal, señores, como estarán ustedes comprobando en pantalla. La pregunta es: ¿qué propone él? ¿Qué manda él? ¿Qué relevancia tiene él? Oiga, porque si ni pincha ni corta, lo mejor que podría hacer es disfrutar de lo que le quede en la poltrona, que no es mucho, o al menos eso espero. Pero eso no va a pasar, señora, es decir, esta gente no va a asumir que está en el fango, y no lo va a hacer porque lo que les interesa es crear tensión, porque saben muy bien que con eso dividen, y en la división es precisamente donde ellos sacan tajada. Miren cómo explicaba esto mismo Iván Espinosa el otro día en los pasillos del Congreso. Escuchen. ¿Qué responsabilidad cree que tienen todos los grupos políticos en, entre todos, intentar reducir un poco el nivel de tensión y la escalada verbal que vemos aquí casi a diario? El mayor responsable de la tensión es el Partido Socialista Obrero Español desde el año 2004, no es de ahora, lleva 18 años. Nunca se nos olvidará lo que dijo Zapatero: nos interesa elevar la tensión. Eso fue lo que dijo a un micrófono cerrado, presuntamente cerrado, con Iñaki Ávila, y eso es lo que el Partido Socialista viene haciendo hace 18 años. El Partido Socialista de Zapatero ha transformado lo que era aparentemente un partido socialdemócrata equiparable a otras democracias europeas a un partido extremista. Ha dado luz, además, a un partido aún más extremista llamado Podemos, al que ha incorporado a la dirección del gobierno, y que a su vez ha traído a Bildu, aquellos con los que no se podía pactar porque estaban en las antítesis de la democracia. En esta casa hemos visto a presidentes del Congreso socialistas negar la condición de diputado a diputados electos de Bildu por no ceñirse a la fórmula de juramento. En esta casa hemos visto cómo se esquinaba a Bildu o a sus antecedentes políticos por su clara pertenencia a ETA. No es que sean filo-etarras, es que son etarras. Y además, un matiz interesante. ¿Me gustaría que ustedes le preguntaran a los miembros de Bildu si les ofende que les llamemos filo-etarras? Yo creo que no les ofende. Y por lo que yo sé no les ofende en absoluto, porque ellos se consideran amigos de los etarras. Lo vemos a diario. Ellos están constantemente defendiendo a los etarras. No solo ellos. Pedro Sánchez también está siempre del lado de los etarras, y cuando muere uno muestra sus condolencias. El Partido Socialista dice que Arnaldo Otegi es un hombre de paz. A ver si es que los filoetarras no van a ser solo los de Bildu.
Pues esto es lo que está pasando, señores, que no es otra cosa que un actor político en decadencia, que es el PSOE, sacando a la luz todas sus armas institucionales para intentar desestabilizar la situación con la esperanza de que eso logre desmoronar el aparentemente imparable crecimiento de la derecha política española. Y no se crean que esto es algo nuevo, es decir, no piensen que el PSOE y sus aliados lanzan sus dardos envenenados de la tergiversación desde hace unos días. No, señora, lo vienen haciendo desde siempre, y siempre lo hacen con las mismas intenciones: dividir, censurar e imponer. Y además siempre lo intentan con aquellos temas que son más sensibles para apelar al corazoncito de los más incautos. Pero les tenemos calados, señores, muchos de nosotros les tenemos calados, y es por eso por lo que no nos dejamos engañar. Y cuando alguien desde los atriles dice esto mismo que estoy diciendo yo y que probablemente pensamos todos, cuando alguien lo dice desde los atriles, sea quien sea, me gusta compartirlo con ustedes. En esta ocasión le toca a Almeida, que el otro día se quedó a gusto soltando lo siguiente, no pierdan detalle. Durante la pandemia éramos una ciudad de borrachos. Cuando se simuló una agresión homófoba en Malasaña, fuimos una ciudad de homófobos para usted. Cuando se votó como se votó a Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo, fuimos una ciudad de fascistas para usted, porque así lo declaró. O cuando se produce cualquier incidente racista en cualquier sitio de España, menos en Madrid, somos una ciudad de racistas. Y ya está bien de que usted piense, como dijo el otro día en el acto del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que Madrid es una ciudad machista. Ahora que tanto se habla de violencia política, definir así a esta ciudad a mí me parece violencia política. Y definir a los madrileños como los definen las izquierdas en esta ciudad, con los adjetivos que usted le dedica al conjunto de los madrileños, también es violencia política. Porque la premisa de la que ustedes parten es que ustedes no toleran a nadie que piense de forma diferente a lo que ustedes plantean. Y ese es el origen de la violencia política que hay en estos momentos en España, que tenemos una izquierda que si no comulgas con sus planteamientos en el ámbito del feminismo de Irene Montero, que si no comulgas con sus planteamientos en el ámbito de los derechos LGTBI, especialmente con la ley trans, que si no comulgas con sus planteamientos en determinadas cuestiones sociales, tienes que ser expulsado de la sociedad, y que si no asumes que aquí quien manda es la izquierda de Pablo Iglesias, entonces automáticamente eres machista, racista, homófobo, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, hacía ya tiempo que no se escuchaba a este Almeida. A ver si deja de acomodarse tanto en su alcaldía y se pone a trabajar para echar a Sánchez de la Moncloa. ¡Qué falta nos hace! Por cierto, me gustaría comentarles una anécdota muy graciosa. El año pasado, cuando estaban a punto de celebrarse las elecciones para la presidencia de Madrid, de repente supimos que Pablito Iglesias había recibido una carta sospechosa con algunas balas dentro. Nunca supimos el origen de esa carta, y una vez pasado el mare magnum de las elecciones, aquello pareció archivarse porque presuntamente ya no interesaba descubrir quién las había enviado. Sea quien fuera el artífice de aquello, lo cierto es que ya nunca se sabrá. Y ahora que ha pasado año y medio y se mira hacia atrás con perspectiva, uno podría incluso pensar que todo aquello se hizo para desviar nuestra atención de otros asuntos más complicados, o incluso como una suerte de campaña para elevar la figura de Pablito a la calidad de mártir y convertirlo en presidente de Madrid por pena. Gracias a Dios que lo que pasó fue todo lo contrario, y Pablito fue humillado en las urnas por Isabel Díaz Ayuso, una humillación que los podemongers no logran limpiarse del todo del hocico, ni siquiera manifestándose contra ella y profiriéndole los más aberrantes insultos. Isabel Díaz Ayuso humilló a Pablo Iglesias en las urnas. Eso fue lo que pasó y se puede demostrar. Lo que ya no podemos nunca demostrar es lo que pasó con las balas. Y precisamente el hecho de no poder demostrarlo es lo que nos da pie a pensar en si todo aquello no era más que una cortina de humo o una simple estrategia para que Pablo nos diera pena. Algo que es redundante porque Pablo siempre nos da pena. Pero bueno, al margen de todo esto, lo cierto es que siempre que hay acontecimientos especiales dentro de nuestras instituciones, surgen cosas que parecen haberse puesto ahí para desviar nuestra atención. Y ahora parece estar pasando de nuevo, porque justo cuando se debate en el Congreso para derogar la sedición, dicen que aparece cartas bombas y no sé qué. Les leo un extracto del Confidencial. El pasado 24 de noviembre se interceptó un sobre sospechoso enviado como correo postal ordinario y dirigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El envío nunca llegó a manos de Sánchez, ya que fue interceptado por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia. Posteriormente,
La carta con material pirotécnico fue neutralizada por los TEDx de la Policía Nacional. A este envío se le han ido sucediendo otras cartas con material de flagrante dentro, enviadas a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos en Madrid, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a la empresa del armamento Instalaza en Zaragoza y otra de ellas al Ministerio de Defensa. Pues ya lo ven, señores, esperemos que no sea nada grave y que todo se quede en una simple broma, pero sería interesante identificar quién ha hecho esa broma y saber de dónde proceden concretamente todos esos envíos, porque si pasa como con los de las balas de Pablito y se archiva la investigación, pues al final no deberían llevarse las manos a la cabeza cuando salga alguien por ahí elucubrando que tal vez aquello fuera una estrategia de la propia izquierda y que probablemente fueran ellos mismos los que enviasen esos paquetes para poder lanzar una noticia sensiblera con el objetivo de desviar la atención de los temas que más acucian, siendo en este caso uno de ellos el lamentable debate sobre la derogación de la sedición. ¿Y usted qué opina? ¿Es todo esto de los sobres sospechosos algo de lo que preocuparse o es una de esas estrategias de la izquierda que de tan antigua y burda ya no se la cree nadie, salvo los incautos influenciables? Póngamelo en un comentario. Y si es monetizado, mucho mejor, que el invierno se ha metido hasta los huesos y cada vez cuesta más arrancar la maquinaria. Aunque bueno, si es para destapar la mediocridad de los podemongers, se arranca con gusto y santas pascuas. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.